En el día de hoy le hemos llamado Uniendo el conocimiento ancestral y la inteligencia artificial para el cuidado de la biodiversidad y de las comunidades indígenas. Así que la emoción es lo que transmite nuestra siguiente ponente. Se trata de la doctora profesora Ángela Camacho. La doctora Ángela es una reconocida física colombiana y es la primera mujer en el país en obtener un doctorado en física. Obtuvo su título de física en la Universidad Nacional de Colombia en 1970 y posteriormente realizó su doctorado en la Universidad Johannes Wetter de Mainz en Alemania en 1977. Su carrera académica incluye posiciones en la Universidad Industrial de Santander y la Universidad de los Andes, donde ha desempeñado diversos cargos administrativos y académicos, incluyendo la dirección del Departamento de Física. Ha sido miembro de 6 asociaciones científicas nacionales e internacionales y ha participado activamente en la formación de nuevas generaciones de físicos, dirigiendo tesis de doctorado, maestría y pregrado. La doctora Camacho ha centrado su investigación en áreas como la física de la materia condensada, física del estado sólido y manoestructuras semiconductoras. Ha publicado más de 80 artículos científicos y ha sido conferencista en numerosos congresos nacionales e internacionales. El reconocimiento a sus contribuciones fue elegida miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en el 2002 y miembro del número en el 2012. Además, ha sido presidenta de la Asociación Colombiana de Mujeres Científicas, trabajando para promover la participación de las mujeres en la ciencia y la academia. Ella hoy nos hablará de la importancia del empoderamiento de las niñas, jóvenes y mujeres indígenas en tecnologías innovadoras e inteligencia artificial. Así que los invito para que recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Ángela Estela Camacho. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, bueno, quiero en primer lugar agradecer mucho a la doctora María Fernanda González por la invitación, por la oportunidad que me ha dado de participar en este evento tan importante para el país y la oportunidad también de contarles un poco y de compartir con ustedes la experiencia que he tenido durante mi carrera científica en Colombia. Entonces, pues voy con mucho gusto a contarles un poco sobre cómo ha sido el desarrollo, porque yo he vivido el desarrollo de la ciencia en Colombia, en particular todo lo que ha tenido que ver con estado sólido y física de la materia condensada. Haré un pequeñísimo repaso de la historia, pues, de esa parte de la ciencia, para introducir luego, sí, ya la parte de cómo se ha desarrollado en Colombia y cómo las mujeres hemos aportado al desarrollo de la ciencia en Colombia y en el mundo. Y finalmente, pues, mirar efectivamente a lo que vamos en esta charla, que es el papel que pueden desempeñar las mujeres indígenas en el desarrollo del país y usando, pues, las técnicas y las tecnologías modernas y usuales, pues, en el mundo, como es la inteligencia artificial. Entonces, me va a permitir compartir. No sé si aquí. ¿Estoy compartiendo? ¿Ya? Sí, sí. ¿Están viendo la presentación? No, no se ve. Entonces no estoy compartiendo. A ver si se deja de presentar. Por ahora solo se ve su imagen, doctora Ángela. Pues yo tengo acá que dice tú presentando, pero pues tal vez en algún momento no deja. Dice dejar de presentar, otra posibilidad es dejar de presentar o ignorar. Si dejo de presentar,
Ahora ¿se ve mi imagen otra vez? Solo la vemos a usted, doctora Ángela. A ver, voy a intentar aquí se presentar ahora. Pantalla completa debe ser, ¿no? Tal vez será eso. No, ventana. Si pone pantalla completa, entonces le veremos todo el cuadro. Y Sí. vaya a la pestaña donde tiene la presentación y ya la veremos. A ver, ¿dónde tengo la...? Ya está presentando. Tenemos que ahora la Eso es. Ahora diríjase a la diapositiva. No alcanzo a escucharles. Vaya a la diapositiva donde tiene la presentación. Y Pero entonces la veremos. a ver si la presentación me aparece acá. ¿Acá? ¿La ven? No. No, señora, todavía no. Es que de alguna manera no está compartiendo, pero a mí me dice que estoy compartiendo. Dice dejar de presentar. No me da la oportunidad sino dejar de presentar. ¿Su presentación está en PDF No, está en PowerPoint. y está en el Drive o en su escritorio? Está en mi escritorio. Entonces, abra la presentación, porque en principio se tendría que ver. En este momento, en el modo que estaba presentando, se tendría que ver. Espérate, es que no, aquí no veo, yo no tengo la opción sino de dejar de presentar. La otra opción pudiera ser que, doctora, que le envíe la presentación por WhatsApp o por internet a la doctora María Fernanda y la presenten desde allá, desde la universidad. Ellos la presenten y le van pasando, usted va indicando. Eso es, me parece buena opción, doctora Ángela. Sí, bien. Entonces, no sé a ver si la puedo pasar porque la tengo. Pero te la tendría que pasar, es que no la puedo pasar al WhatsApp fácilmente para enviarla, tendría que mandarla como por correo electrónico, no tengo correo tuyo. Sí, por WhatsApp está bien. Espérate, a ver si la puedo pasar entonces al Drive. Ya te la envié, no sé si estará llegando. Ya le confirmo, doctora Ángela. Sí, señora, ya la tengo. Bien. Bien, entonces, listo. Entonces, ya la tengo aquí preparado. Entonces, ¿Sí? sí, por favor, deje usted de compartir y ya la comparto yo. Bien, entonces ya podemos iniciar. El título de mi presentación hoy es Importancia del empoderamiento de las niñas, las jóvenes y las mujeres indígenas en tecnologías innovadoras y en la inteligencia artificial. Voy a empezar entonces por recordar un poco cuáles son los principales retos que actualmente enfrenta la humanidad en cuanto a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y yo creo que el resumen es erradicar la pobreza,
lograr la equidad de género y velar por la conservación de la biodiversidad. En Colombia eso lo tenemos descrito de otra manera, desarrollar, hacer de Colombia una Colombia equitativa, una Colombia biodiversa, una Colombia productiva y sostenible. Ahora no estoy viendo la presentación. Disculpe un segundo, doctora Ángela, que tengo que cerrar el micrófono. Sí, sí. ¿Ya puedo continuar? Sí, señora. Gracias. Bien, entonces estaba tratando de iniciar esto a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y decía que en Colombia lo tenemos de otra manera definido como una Colombia equitativa, una Colombia biodiversa, una Colombia productiva y sostenible, y esto es tomado de la segunda misión de Sabios del 2019. Si continuamos con la idea, la propuesta es entonces cerrar las brechas sociales con el fortalecimiento de los ODS, pero todo relacionado con desarrollo humano y equidad. Y estos dos conceptos son básicos y se basan exactamente en conceptos científicos, en los conceptos de ciencia y género. Quisiera empezar entonces un poco con el concepto de la ciencia, o sea, ¿qué es la ciencia? La ciencia yo creo que la podemos definir como la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados en cuanto a conocimiento estructurado sistemáticamente y reproducible, y se basa en observación y en razonamiento lógico. Entonces, la ciencia, resumiremos diciendo, es un derecho humano, o sea, todos los humanos tenemos derecho a la ciencia, sin ninguna distinción ni de raza, ni de género, ni nada. Todos los humanos tenemos derecho a la ciencia. Y la ciencia, por otro lado, pues es una herramienta para generar cambios tanto a nivel social como económico como cultural. La ciencia es prácticamente un motor de cambios de la tecnología y del conocimiento, y eso va alterando el curso de la humanidad. Lo estamos viendo, lo estamos palpando. La ciencia es un instrumento técnico, es educativo y un instrumento político también. Pero a donde yo quiero ir hoy en detalle es a la ciencia básica. La ciencia básica prácticamente nos explica la maravilla que es la naturaleza. Entonces, solamente se encarga de generar conocimiento y de ampliar los límites de comprensión. La ciencia básica realmente, básicamente y fundamentalmente es teórica. La función es crear teorías, elaborar modelos usando el lenguaje matemático. Por eso muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues yo creo que la ciencia básica ayuda a los estudiantes a desarrollar facultades mentales, la capacidad de análisis, el cuestionamiento científico, la abstracción, pero sobre todo les ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y racional. Y eso es muy importante para eliminar las desigualdades sociales. Entonces ahí vemos la relación entre lo que es la ciencia y lo que es, digamos, el desarrollo humano. Yo quisiera empezar un poco con la ciencia, con el recuento rápido de la ciencia básica desde el punto de vista de la tecnología. Y creo que hay que empezar con el que se ganó el privilegio de haber iniciado la electricidad, y es Michael Faraday. Michael Faraday, un muchacho que a los 14 años tuvo ya que empezar a trabajar para ayudar a su familia, era de una familia muy pobre, y trabajaba en una librería, simplemente ayudando a encuadernar los libros, pero él de noche usaba esos libros que tenía ahí para encuadernar, para leerlos a la luz de una vela. Él tuvo la oportunidad de tener un puesto más, pues un poco mejor con la Royal Society, y empezó a trabajar allí pues como ayudante de laboratorio, prácticamente como para lavar los frascos.
pero allí encontró él algunos instrumentos en el laboratorio que le llamaban la atención. Y ese instrumento es el que aparece ahí, donde él usó un imán para mirar qué pasaba cuando el imán se movía dentro de esa bobina que tenía conectada a un medidor de si pasa corriente o no pasa corriente. Y la sorpresa fue que efectivamente cuando él movía el imán hacia arriba y hacia abajo, pasaba corriente. Es decir, él descubrió efectivamente que el origen de la electricidad, el origen de la electricidad es el movimiento de los campos eléctricos y magnéticos. Él descubrió en 1831 la relación que hay entre electricidad y magnetismo. Y más aún, él disfrutaba muchísimo enseñando esto, o sea, mostrándole a los niños lo que él en ese momento decía, eso es magia. Pues eso era simplemente el campo magnético y logró, pues él realmente con esta acciones tan sencillas, lo que hizo fue efectivamente descubrir la energía eléctrica y poblar el mundo con la luz, si vamos a resumirlo de esa manera. Ese fue pues entonces el inicio de la edad eléctrica. Empezaron las hidroeléctricas, se iluminaron las ciudades, pues sabemos qué sucedió después de este descubrimiento. Y lo que podemos entonces mirar es cómo todos estos descubrimientos han dado lugar a que efectivamente se haya desarrollado la industria, se haya desarrollado la tecnología y la humanidad tenga una cantidad de ventajas y de comodidades que no las tenía de otra manera. Entonces, a Faraday, y le podemos agradecer efectivamente que dio lugar a este gran desarrollo de usar la corriente eléctrica y efectivamente de pasar más aún a lo que llamamos el uso de las ondas electromagnéticas. Entonces, Faraday mostró que la electricidad se mueve porque es empujada por campos y generó la revolución tecnológica más grande del siglo XIX. Esto es el siglo XIX. Pero él no era una persona que tenía preparación de educación básica formada. Él simplemente ha sido una persona que ha tenido que trabajar desde muy joven. La persona que vino a resumir esto de manera más científica fue James Clerk Maxwell, que efectivamente él tomó el descubrimiento de Faraday y lo pasó a las matemáticas y pudo escribir y pudo reportar lo que significaba el descubrimiento de Faraday. Entonces Maxwell pudo usar las matemáticas. Él era una persona que sí había tenido una educación muy alta, que sí había podido ir a la universidad, que sí había podido publicar, inclusive desde muy joven, porque tenía unas habilidades muy grandes para las matemáticas, y pues a él lo conocemos por sus 4 ecuaciones, que son las que describen lo que es una onda electromagnética, lo que es el interjuego que hay entre el campo eléctrico y magnético y que nosotros usamos todos los días en nuestra vida diaria. Entonces ellos, Maxwell y Faraday, fueron los iniciadores de la gran cambio tecnológico en las comunicaciones. Si podemos entonces mirar efectivamente cuál sería el inicio de la era de las comunicaciones, lo iniciaron estos 2 señores y a ellos les debemos lo que ahora conocemos como, y usamos todos los días y en todos los bolsillos nuestros hay estos dispositivos que no son otra cosa que cómo la energía del sonido puede mover un diafragma que está unido a un imán, y ese imán con su movimiento pues crea un impulso eléctrico que puede transportarse a un computador y de ahí pues es captado por una torre de microondas. Esto es la gran herencia que nos dejaron ellos, Faraday y Maxwell, y es una gran coincidencia que en el año que murió Maxwell nació Einstein. Y empezamos entonces con el siglo XX, que el siglo XX pues es el siglo del gran cambio. Veníamos haciendo una ciencia pequeña, una little science, en el sentido de que se hacía la ciencia pues muy de manera doméstica, ¿no? En el garaje de la casa, era una cosa más bien personal, más bien de gusto personal, a convertirse en una ciencia grande como es la que tenemos ahora, donde los gobiernos empiezan a preocuparse y empiezan a financiar todos los descubrimientos científicos, porque eso significa bienestar y eso significa progreso.
Entonces, la llegada del siglo XX fue el gran cambio de la pequeña ciencia que teníamos en ese momento, que era prácticamente la mecánica clásica, y ahora el electromagnetismo, que daba el impulso grande a lo que en la gran ciencia del siglo XX, que se basa en la mecánica cuántica y en todo lo que tenemos ahora de la inteligencia, que hemos llegado al desarrollo de la inteligencia artificial. Importante que en el siglo XX no fue solamente este gran cambio de la pequeña ciencia a la gran ciencia, sino que las mujeres empezaron a entrar y a formar parte de esos movimientos. Y aquí quiero pues solamente nombrar a 3 mujeres importantes en Colombia, porque yo creo que sí deberíamos recordarlas, que son pues Gerda Westendorf, la primera mujer que ingresó a la Universidad Nacional en Colombia en 1935. Ella entró a estudiar medicina y luego pues se pasó a estudiar filología e idiomas. Ella fue la primera mujer que entró a la Universidad Nacional. Luego la otra, que es muy importante, fue la primera colombiana profesora en la Universidad Nacional, Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga y licenciada, y fue la primera, digamos, investigadora en la Universidad Nacional, porque ella fue profesora e investigadora. Y la tercera que quiero nombrar ahora, muy importante, porque ella no es colombiana, fue una mujer que vino con los cuerpos de paz de los Estados Unidos, pero es una bióloga muy destacada que ya tenía pues su carrera científica bien organizada y que contribuyó mucho a explicar desde el punto de vista de la biología cómo se puede explicar la evolución. Ella es una entusiasta de la necesidad de estructurar la ciencia, o sea, que la ciencia no solamente se quedara en unos pocos que tenían de pronto la oportunidad de ir a la universidad, sino que había que estructurarla e impulsarla, y ella fue la impulsora, una de los impulsores, pero la mujer que estuvo en ese grupo que impulsó la creación de Colciencias en Colombia en 1968, por eso la nombro. Y pues con Colciencias empezó en Colombia realmente la ciencia, porque la ciencia, digamos, financiada, estructurada desde el punto de vista del Estado. Ese gran periodo de 1968-2019 es el periodo del progreso de la ciencia en Colombia, y me estoy refiriendo a la ciencia básica, porque efectivamente, pues yo tuve oportunidad de vivirla, y el desarrollo de la ciencia empezó en esa época, cuando los 80s regresábamos muchos de los colombianos que habíamos tenido la oportunidad de hacer doctorado en el exterior, a iniciar la ciencia en Colombia. Y la institución que nos ayudó y que nos financió los proyectos que empezábamos a fomentar, a iniciar desde cero en Colombia, fue en Colciencias, y tengo que reconocer que también la Fundación para la Ciencia y la Tecnología del Banco de la República. Ellos fueron los que nos ayudaron muchísimo a que en Colombia se pudiera ir desarrollando la ciencia en Colombia. Hay algunos detalles que quiero ahora comentar de ese periodo, de 1968-2019. Tenemos en la siguiente diapositiva, muestro la década de los 90, cómo empezó en Colombia. Pues en la década de los 90 ya se estaba acabando el siglo, y empezábamos con que la Constitución colombiana del 91 establece que Colombia es un Estado social de derecho, donde la educación es un derecho de las personas y un servicio público que tiene función social. Y eso fue muy importante porque en 1993 el gobierno nacional conformó la primera misión de sabios, que pues se denominaba la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y estaba compuesta de 10 científicos colombianos, una mujer, Ángela Restrepo. Entre ellos estaba Gabriel García Márquez. El día que entregaron su informe en 1994 en la Casa de Nariño, el documento incluía pues una proclama escrita por Gabriel García Márquez titulada "Por un país al alcance de los niños", o sea, la importancia de la educación y de ahí el conocimiento y la ciencia. Y enseguida, si vemos entonces, la década de los 90 terminó, gracias a todos estos esfuerzos, a que empezamos el nuevo milenio con 31 programas de doctorado en el país. La segunda misión de sabios vino 25 años más tarde, con respecto de la primera. En el 2019 se creó la misión Internacional de Sabios,
que contó con el apoyo de universidades. Ahí jugaron un papel pues muy importante los científicos, que ya había una comunidad científica suficientemente grande. Fue formada por 45 científicos, entre los cuales varios premios Nobel, y ya de los 45, 15 en mujeres. O sea, 15 mujeres conformaron la segunda misión de sabios, que entregó su informe al final del año 2019, y pues también el énfasis era el conocimiento y la educación como base del desarrollo humano sostenible y con equidad en Colombia. Esa misión propone a Colombia acciones puntuales en cuanto a política y a cómo enfrentar esos grandes retos que llamamos Colombia biodiversa, Colombia productiva y sostenible y Colombia equitativa. Nos proponemos en el 2026 tener la educación integral de niñas y niños de 0 a 5 años, que esa educación sea universal. Bueno, tenemos 2 años para ver si lo logramos. En el 2030, que se culmine la universalización de la educación media con diversificación en las bases científicas y culturales sólidas. Hay un poquito más de tiempo, pero pues es un esfuerzo un poco más grande. Bueno, con esto entonces quiero decirles, empezó la segunda década del siglo y la creación de MinCiencias, que fue también una de las recomendaciones de la misión de sabios. Tenemos Ministerio de Ciencia y Tecnología, un gran logro de todos los científicos colombianos, porque es la manera como se puede promover, articular, incorporar toda la cooperación, y tanto entre las instituciones como entre las regiones y con todo el resto del mundo, para poder desarrollar programas, para desarrollar proyectos, para todas las actividades que significan pues desarrollar el país en términos de ciencia y tecnología. Y ahora pues ya con este pequeño rápido repaso les voy a contar cómo fue que empezamos en ese periodo en que existió Colciencias a desarrollar la ciencia básica en Colombia, y cómo nos basamos prácticamente en que empezó con que el transistor había sido a mediados del siglo XX, pues el dispositivo más importante, y yo creo que uno de los aportes más importantes que ha habido a la humanidad, porque es la base de todo lo que nosotros ahora hoy hemos discutido tanto y en este evento, que es la inteligencia artificial. El transistor es el dispositivo más sencillo posible. Es un dispositivo por el cual pasa corriente desde una entrada, sale por una salida, pero en ese intermedio hay una puerta, una compuerta, que se cierra y se abre, de tal manera que al poder controlar tenemos 2 estados, o cerrado o abierto. Y por favor, para la anterior, hacia atrás. Eso. Y ahí tendríamos entonces la posibilidad de lo que nosotros tenemos, la base total de la electrónica, que es el bit. El bit está compuesto de esa posibilidad, 2 estados, o está abierto o está cerrado. O sea, tenemos el estado 1 o el estado 0. Y básicamente es esto, pero los transistores eran grandísimos cuando empezaron a mediados del siglo pasado, y de lo que se trataba era de ver cómo se podía hacer cálculos muchísimo más rápidos de lo que los podíamos hacer en esa época con una regla de cálculo o algo así. Y se empezó como en los años 70 a usar ya los computadores, pero los computadores ocupaban una sala de conferencias y el calor era inmenso, eso era porque los transistores eran muy grandes. Entonces lo que se empezó a trabajar fue en tratar de miniaturizar eso, y la persona que tuvo la idea de que en realidad se podían hacer computadores mucho más pequeños si se hacían más pequeños los transistores. Y eso fue lo que Richard Feynman propuso, diciendo, bueno, pero no hay ninguna razón por la cual la física no nos diga que es imposible hacer transistores más pequeños. Y esa fue la propuesta de él. O sea, miremos a ver cómo se puede miniaturizar las computadoras, hacer computadores muy pequeños. Él lleva más allá, que para allá vamos, ¿no? Almacenar la información de todos los libros existentes en un cubo del tamaño de una partícula de polvo. O sea, construir máquinas con átomos y moléculas. Para allá vamos, ese es el futuro, pero por ahora lo que estamos haciendo es computadoras muy, muy, muy pequeñas, es decir, manejar el cómputo de manera mucho más rápida y más eficiente. Y eso se ha logrado, pues, haciendo las cosas más pequeñas, y es lo que hemos llamado la nanotecnología.
La nanotecnología y la computación cuántica son las bases de lo que en este momento tenemos para estar trabajando, para usar y para desarrollar hacia el futuro. Entonces, esto fue lo que nosotros tratamos de hacer cuando llegamos, cuando muchos de estos colombianos volvimos a Colombia y volvimos a trabajar en física del estado sólido y en física de la materia condensada. O sea, trabajar con las ideas de hacer cada vez más pequeños los transistores. Lo hemos logrado. En este momento yo creo que la ciencia básica en Colombia que ha desarrollado toda esta parte de materia condensada está al nivel internacional. Tenemos grupos de investigación muy activos, muy reconocidos ya internacionalmente. Y pues lo que tenemos ahora en este momento es decir, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto que ya se llama la tecnología, la tecnología de última generación? Tenemos en este momento que podemos disfrutar de procesadores hechos de nanotransistores, o sea, transistores que son 1.000 millones de veces más pequeños de lo que inicialmente se propusieron, y puestos de tal manera que en algo así como un procesador, una tabletica del tamaño de una uña, se pueden meter hasta 30.000 millones de transistores, eso en el 2017. En el 2022 se pudieron meter 114.000 millones de transistores en esa superficie de esa pequeña uña. Es decir, ese procesador es prácticamente es lo que hace realmente es el trabajo de un procesador biológico, pero pues es un procesador hecho de transistores, y los transistores serían el equivalente a las neuronas. Entonces, por eso el símil ahí entre lo que era el transistor original o lo que es la idea original del transistor y el tratar de usar eso como modelo de las neuronas. Esto nos ha llevado a que la rapidez ha sido, pues, ha aumentado muchísimo, la cantidad de operaciones por segundo, ya la energía que se necesita para eso es mucho menor, aunque el consumo de energía, pues, es alto, porque ahora tenemos muchísimas cosas que hacemos con ese método, y la densidad de los transistores es altísima. Siguiendo entonces con esto, vamos a ver que llegamos a lo que estamos, al tema de hoy, que es lo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina que se enfoca en creación de máquinas. Crea máquinas programadas para hacer tareas que imiten al hombre, imiten la inteligencia humana. O sea, no es que sean inteligentes, ellas imitan. Y son capaces de hacer una mímica realmente increíble. O sea, es para nosotros también sorprendente todo lo que alcanzan a hacer esas máquinas. Nosotros las podemos usar de dos maneras. Ya sea creando inteligencia artificial, que es para los que van a profundizar en esa tecnología, desarrollar soluciones pues muy personalizadas, muy concretas, o podemos tratar de usar la inteligencia artificial para aquellas cosas que realmente necesitamos en la vida diaria, y podemos, digamos, usar lo que ya está hecho para que sea mucho más rápido y para poder invertir luego en investigación y en desarrollo, que es lo que se propone realmente con estos proyectos que hemos estado discutiendo en estos 2 días. Pero antes de abandonarlo la inteligencia artificial, en la siguiente diapositiva quiero mostrar 2 mujeres que son bien importantes en esto de la inteligencia artificial. Una de ellas es Ada Lovelace, que ella vivió hace muchísimos años, pero fue la primera persona en realidad que pudo desarrollar un algoritmo. En la época de ella, 1845, pues no había electricidad todavía, ¿no? Pero ella desarrolló eso de manera mecánica. O sea, ella desarrolló el computador mecánico. Y pues es el inicio de la gran revolución, porque es el inicio de la informática. O sea, el algoritmo, pero para una máquina mecánica. Y la otra mujer a la que quiero pues hacerle un homenaje hoy es a María Teresa de Pedro Lucio. Ella es una física española, experta en robótica y precursora de la inteligencia artificial, pero aplicada al vehículo sin conductor. O sea, ella ha liderado el primer grupo español que puso en carretera un coche sin conductor en el 2014. Hicieron el viaje del coche sin conductor durante 100 kilómetros entre Aranda del Rey y San Lorenzo del Escorial. Esto pues para homenajear a estas 2 mujeres.
Y bueno, ahora sí quiero un poco entrar en el tema, que es mirar los beneficios que trae contar con las mujeres en la inteligencia artificial. Por un lado, la diversidad. ¿Por qué? Porque la presencia de las mujeres en la inteligencia artificial va a enriquecer la innovación, va a introducir diversidad de perspectivas y enfoques. Es abrir un universo nuevo. Ellas pueden inspirar a futuras generaciones de mujeres a ingresar en el campo de la tecnología, que las estamos necesitando. Por otro lado, es una solución a la justicia social y a la equidad, porque fomenta la creatividad, porque ofrece nuevas formas de abordar problemas con equidad y garantiza que la inteligencia artificial avance de manera responsable. Entonces, creo que son argumentos bastante fuertes para decir, necesitamos a las mujeres en la tecnología de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué se ha hecho en Colombia? Yo creo que sí se tienen bastantes pues, programas. El Ministerio de las TICs tiene un proyecto que es poner a Colombia como referente mundial en la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque pudo mostrarse que efectivamente hay un liderazgo en este campo y que puede Colombia llegar a ser un centro de referencia generando pues desarrollo para el país y tanto la parte social como tecnológica y la parte de desarrollo de la ciencia. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entonces, el Ministerio de Comunicaciones adelanta un programa que es exactamente eso, transformar a Colombia, eso es a través de una alianza con los Emiratos Árabes, y ya hay avances. Lo interesante es que ya hay 2 grandes centros de inteligencia artificial, uno en Zipaquirá y otro en Usme, en Bogotá, y 100 microcentros en toda Colombia. Son pues esfuerzos enfocados a la educación digital. O sea, la idea es dictar muchísimos cursos gratuitos para formar a colombianos y colombianas en tecnología. Este es un esfuerzo que yo creo que merece ser pues fortalecido y apoyado. Y bueno, pues antes de terminar esto, quisiera saber estos son esfuerzos que hacemos en el país para poder usar los conocimientos que hay hasta ahora. Pero lo que nos espera en cuanto a la revolución cuántica es que el computador, que estaba hecho de esos transistores que les decía yo, que solamente funcionaban entre 2 estados, funcionan porque es lo que tenemos hasta ahora, entre el estado 0 y 1 con un bit clásico, están siendo ahora, digamos, probados para que se use, en vez de ese transistor de solo 2 estados, 0 y 1, uno que pueda usar muchísimos más estados. ¿Cómo? Usando la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica haría que en vez de tener solo 2 estados, pudiéramos usar cualquier número de estados posibles y no solo 2, sino cualquier combinación entre 0 y 1. No solamente el 0 y el 1, sino cualquier combinación entre 0 y 1. Eso multiplica, pues, de una manera exponencial, diríamos, todas las posibilidades de los computadores. Y para cerrar lo que quiero decir es que lo que nos espera es otra gran transformación, una transformación mucho más grande que la que vivimos con el Internet, si empezamos a usar esto, y esto ya está en camino. Hay un grupo de investigación canadiense que ya mostró un computador cuántico que pudo resolver en 36 microsegundos un problema que en un supercomputador con las mejores tecnologías gastaría 9.000 años. Eso nos da la idea de lo que nos está esperando. O sea, realmente eso está muy cerquita, a la vuelta de la esquina, y tenemos que estar preparados. Por eso no es solamente la parte de educación, sino la parte de desarrollo de la ciencia básica la que necesitamos urgente. Bueno, ahora sí ya le quiero entrar al tema básico, que es las mujeres y el desarrollo sostenible. O sea, contarles un poco cómo ha sido en Colombia ese desarrollo, digamos, de la introducción de las mujeres y su aporte al desarrollo sostenible. Entonces, pues nos estamos basando indudablemente en los objetivos de desarrollo sostenible. El número 5, la igualdad de género. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de la sociedad, porque venimos a tratar de reducir la pobreza,
de tener buena salud, educación de nivel, protección del bienestar de los niños y las niñas. Y por eso ahí empezamos pues con la urgencia de que haya una igualdad de género, y eso no es solo un derecho fundamental, sino es la base para conseguir un mundo próspero y equitativo, además de que es fundamental para el desarrollo sostenible de la sociedad. O sea, somos la mitad de la humanidad y yo creo que tenemos que contribuir. Los números acá, pues, bueno, les voy a mostrar cuántos hombres y mujeres hay en carreras científicas en STEM. Esto es unas estadísticas desde el 2001 hasta el 2020, y vemos pues que normalmente hay más hombres, la línea azul es de hombres y la línea roja de mujeres. Pero en la siguiente diapositiva lo que les quiero mostrar ya es cuál es la brecha de género, o sea, cómo la diferencia entre el número de hombres y el número de mujeres en carreras STEM. STEM no dije qué es, pero es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esas carreras que están muy relacionadas con las tecnologías. La brecha de género desde el año 2000 hasta el año 2020 ha aumentado en Colombia, en vez de haber disminuido. Eso es preocupante, porque ¿qué quiere decir? Que en vez de que las mujeres estén interesándose por aportar en esos temas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues están cada vez menos interesadas en trabajar en esos campos. Es el 4% lo que ha disminuido, y eso pues es preocupante. Eso nos ha hecho pensar un poco en la importancia de esas carreras exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos frente a nosotros todo el problema del cambio climático y tenemos que avanzar en desarrollo sostenible. Entonces, otra vez el problema, queremos disminuir la pobreza, queremos que la distribución de riqueza sea mucho más justa, queremos desarrollar el país, y para eso necesitamos trabajar en estos temas. Entonces, es muy importante trabajar en esos temas, y está claro, como lo han demostrado en un reciente informe McKinsey, que las mujeres líderes invierten el doble del tiempo que los hombres en impulsar diversidad, equidad e inclusión en el lugar de trabajo. Si eso hacen las mujeres, pues eso se les debería también retribuir, pero sin embargo ellas dicen que eso nunca se tiene en cuenta en ninguna parte, en ninguna evaluación de desempeño, en ninguna parte. Digamos, entonces, ¿qué pasa? Pues la UNESCO, por ejemplo, dice, las mujeres que se dedican a ciencias publican menos, les pagan menos por sus investigaciones en comparación con los hombres. ¿Por qué? Pensemos por qué. Bueno, pues porque hay muchos factores sociales, ¿no? Las decisiones familiares, las consideraciones financieras, la cultura de la discriminación en el hogar y en el trabajo. Hay tareas que son exclusivamente de las mujeres. Y pues el mensaje que reciben las niñas desde muy pequeñas es que sus actividades deben estar en el área del cuidado. Entonces, las brechas se están aumentando, y se están aumentando porque efectivamente las niñas tienen menos oportunidades de entrar a la educación superior, y luego a aportar en temas que sean muy importantes para el desarrollo del país. Entonces, tenemos que tratar de encontrar las razones por las cuales las niñas no se interesan por entrar a estas carreras. El origen del problema, ¿dónde está? Entonces, veamos, el origen del problema, decíamos, está simplemente en que pues cualquier ser humano siempre tiene como una visión de sí mismo para el futuro. ¿Y cómo será la visión de las niñas para el futuro? Pues está realmente influenciada por las interacciones con sus padres, con sus maestros, con sus pares, con las opiniones familiares. ¿Qué opina la familia de que la niña quiera esto o lo otro, de que le interesen determinadas cosas? Las actitudes de los docentes, muchas veces a las niñas no se les motiva hacia este campo. Y pues todos los comentarios en redes sociales y todo, que ellas están expuestas a esto. Entonces es muy importante que desde muy pequeños se les dé la oportunidad de que ellos elijan, o sea, no se les oriente de una vez, inclusive con juguetes, porque los juguetes no tienen género, pero a los niños se les regalan los juguetes y ellos juegan con eso y reciben el mensaje. Yo creo que efectivamente ahí empieza el problema, y ahí tendríamos que empezar a trabajar pues con los padres de familia y con los profesores de los grados más importantes, que son los infantiles. Bueno, pues nosotros desde la Red Colombiana de Mujeres Científicas nos hemos propuesto
promover, estimular, apoyar y visibilizar la participación de la mujer en ciencia y tecnología en ámbitos claves para el desarrollo de Colombia y proponer políticas para que se garantice esta participación. Ese es nuestro objetivo y pues me parece que es algo que hemos estado desarrollando en los últimos 8 años de la mejor manera posible. Somos cerca de 65 mujeres de todo el país, pues de la parte, ahí se ven 2 nodos, que son los que tenía Colciencias inicialmente, donde hay mujeres trabajando para que efectivamente se divulgue, se vea el trabajo de las mujeres y se valore este trabajo. Nosotros trabajamos en ejes de trabajo y en proyectos, y los temas son motivación de las niñas, tutorías en temas de ciencia, tecnología, artes y matemáticas, porque somos científicas de todas las áreas, no solo de las ciencias naturales, trabajar en el empoderamiento de las mujeres, en la política pública, en emprendimiento de las mujeres y hacer investigación en género, ambiente y salud. Ese es nuestro proyecto. Pero pues nosotros hemos estado muy interesadas en trabajar con el gobierno, y cuando tuvimos el primer Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 11 de febrero del 2020, firmamos una hoja de ruta con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en un programa que se llamaba Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad. De ahí se han desarrollado pues apenas 1 o 2 puntos, pero pues eso está ahí para que lo desarrollemos conjuntamente. El Ministerio desarrolló un programa que llamó Mujer, Ciencia y Equidad, con ayuda de la Organización de Estados Americanos. Se hizo un proyecto muy importante para que las jóvenes científicas pudieran desarrollarse, y sobre todo se hizo énfasis en ayudar mujeres de 18 a 28 años de grupos étnicos, indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros, gitanos, y sobre todo mujeres en condición de discapacidad o víctimas del conflicto armado. Ese es un proyecto que ya se hizo en los años anteriores. La Red Colombiana de Mujeres Científicas hizo un programa institucional, inspiracional, en conjunto con la llamada Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia de la República en 2021, y pudimos atender ofreciendo videos, ofreciendo charlas y motivación a las niñas de 15 a 18 años. Estuvimos trabajando con 15 departamentos y atendimos alrededor de 350 niños. Este tipo de cosas tenemos que seguirlas haciendo para motivar a las niñas hacia la ciencia. Y tenemos también en este momento pues el programa Orquídeas, que es la continuación más o menos de lo que se empezó a hacer con la hoja de ruta. Es el Ministerio de Ciencia y Tecnología quiere cerrar las brechas de género, y para eso quiere empoderar a las mujeres, sobre todo a las mujeres investigadoras, para que sean líderes de proyectos científicos, generar conocimiento. Hay proyectos de investigación en temas que sean relevantes para el país, y fortalecer esas redes de investigadoras para que haya colaboraciones entre las diferentes instituciones. Sin embargo, pues va dirigido a mujeres doctoras y a jóvenes investigadoras ya en el estado, es decir, que ya están en su postdoctorado. Los temas de este año fueron bioeconomía y territorio, para los proyectos que estaban en la convocatoria que financia el Ministerio, derecho humano a la alimentación y ciencia para la paz. Esos son esfuerzos que se hacen de parte del gobierno. Y pues hay otro programa muy interesante, que es del Ministerio de Tecnologías, que es el programa de formación digital gratuita para mujeres del país, a todas las mujeres, y esos son todos los títulos de los cursos que ofrece el Ministerio: herramientas digitales para la empleabilidad, mujeres creadoras de contenido digital, mujeres líderes de la transformación digital, crece con emprendimiento digital, mujeres al frente, innovación y el crecimiento empresarial, design thinking y tecnologías de la información y las comunicaciones para mujeres. Todo esto es gratuito. Son cursos de 33 horas de capacitación, 14 conferencias a cargo de expertos, espacios de colaboración para trabajar, una feria laboral que ofrece oportunidades de empleabilidad. O sea, esos son todos los esfuerzos que podemos pues presentar acá. Y ahora voy entonces al tema concreto de las mujeres indígenas. Entonces, las mujeres indígenas y el medio ambiente.
Ellas sí que están ahí efectivamente trabajando en eso. Ellas son las dueñas del conocimiento ancestral sobre la naturaleza, sobre las plantas medicinales, sobre los ciclos agrícolas, sobre las cosmovisiones de sus comunidades. Ellas tienen el conocimiento más profundo sobre las plantas medicinales y las prácticas tradicionales de salud. Ellas desempeñan el papel crucial de responsabilizarse de la plantación en el conuco, que es el pilar que garantiza el sustento alimenticio diario de la familia. Las mujeres indígenas son líderes en la conservación de biodiversidad. Han desarrollado estrategias para proteger los ecosistemas y los recursos naturales, y su conocimiento es fundamental para diseñar el programas de conservación efectivos. Ellas trabajan en defensa de los derechos indígenas, su papel como guardianas de las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos. O sea, eso hacen las mujeres indígenas en cuanto al medio ambiente. Pero ellas no solamente eso, ellas son maestras, ellas son las encargadas de transmitir los conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones. O sea, ellas transmiten la conexión con la naturaleza a sus jóvenes, el valor de la comunidad, la espiritualidad, el respeto por los ancestros, la resiliencia. Es decir, el liderazgo es esencial para garantizar la continuidad de las prácticas ancestrales y para fomentar la participación de las comunidades en los proyectos. Esto es en cuanto a esto. Pero ¿cuál sería el futuro sostenible? El futuro está en las niñas. Las niñas indígenas son el futuro de sus comunidades y del planeta. Hay que desde muy temprano involucrarles en la conservación del medio ambiente, en sembrar las semillas, en construir un futuro sostenible. Pero ahí hay un dato que es muy triste, y es un dato que encontré ahora que dice que solamente en América Latina, solamente 1 de cada 10 niñas indígenas termina la escuela secundaria. Eso es, pues, una falla. Y ahí es donde viene la importancia de la equidad de género. O sea, la participación de las niñas indígenas en la conservación del medio ambiente contribuye a promover la equidad de género y a romper con los estereotipos de género que limitan las oportunidades. Eso es un hecho. O sea, realmente quiero, antes de terminar, mirar un poquito algo que se dijo en esta misma conferencia de la COP16. La semana pasada se tomó esta foto en una reunión de la ONU Mujeres, que estaba lanzando un estudio que alerta sobre la consecuencia en las mujeres por daños en el medio ambiente. O sea, las mujeres, acabamos de ver, son las que trabajan por el medio ambiente. Bueno, pues ahora lo que detectamos es que los daños en el medio ambiente, es decir, que el medio ambiente actual con el cambio climático y eso está dañando principalmente a las mujeres, está haciéndoles daño. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque ellas son las encargadas de recoger el agua en el 80% de los hogares del mundo y en los que no tienen el agua en su hogar. Y esto va afectándolas porque el tiempo que tienen que dedicarle a ese trabajo es un tiempo que no pueden ellas ganar algún dinero. Es decir, el tiempo va a ser cada vez mayor, porque cada vez hay más problema de agua, cada vez las fuentes de agua están más secas, más difícil conseguirlo, y entonces más trabajo para la mujer que tiene que responsabilizarse de las tareas domésticas. Y con el cambio climático, que efectivamente son la sequía, las inundaciones, la escasez de alimentos, todo eso son tareas que están encomendadas a las mujeres y que tienen que cumplirlas. Entonces, más trabajo, más carga de trabajo, menos tiempo para las actividades personales, para poder tener un desarrollo personal en actividades educativas, en colaborar también ganando algún dinero en actividades comunitarias, o en restringir, pues en tener oportunidades, en usar las oportunidades y el empoderamiento. Entonces, hay riesgos, pues entre más efectos climáticos se presenten, va a haber más tensiones en las familias y más problemas que pueden terminar en violencia. Por otro lado, cuando hay desplazamientos, las mujeres son las más vulnerables y están sometidas, pues, a abusos y a la trata de mujeres, a la trata de humanos. El cambio climático, entonces, está exacerbando las desigualdades de género, afectando a las mujeres de manera más profunda. Es fundamental reconocer esta realidad y adoptar medidas específicas para abordar las necesidades y vulnerabilidades de las mujeres en el contexto del cambio climático. Esto es muy importante. Y entonces miremos a ver qué podemos hacer. Nosotros decimos la tecnología puede ayudar mucho. ¿Por qué?
porque la tecnología permite a las mujeres documentar conocimientos ancestrales, les permite empoderarse, utilizar herramientas tecnológicas para tomar el control, digamos, de sus patrimonios culturales, una conexión intergeneracional para que las generaciones de jóvenes y mayores tengan un contacto más estrecho en cuanto a los conocimientos ancestrales. Hay más razones por las cuales deberíamos entonces tratar de introducir las tecnologías en las comunidades femeninas indígenas. Bueno, pues para eso, pues si necesitamos hacer uso de la tecnología, necesitamos plataformas digitales, necesitamos que las mujeres puedan tener las facilidades para desarrollar, para tener la oportunidad de aprender, de conectarse con las comunidades, y tenemos que entonces ver cómo la inteligencia artificial ellas pueden capacitarse en inteligencia artificial para analizar datos, para desarrollar soluciones a las necesidades que ellas mismas conocen. Y pues todas las aplicaciones móviles que se puedan desarrollar para facilitarles el trabajo en cuanto a salud, educación y derechos. ¿Sí? Nosotros sabemos que la participación de las mujeres es muy importante para fortalecer sus comunidades y para contribuir a la conservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Y los desafíos, pues lo acabamos de ver, garantizar que la tecnología sea una herramienta que sea accesible a las mujeres. ¿Y cómo hacemos para que sí sea accesible? Pues tienen que tener dispositivos, hay que ayudar a que las mujeres indígenas tengan acceso a los dispositivos, a la conectividad y a la capacitación tecnológica. Tienen que desarrollar tecnologías que sean culturalmente relevantes y respetuosas de las cosmovisiones indígenas, y la sostenibilidad para asegurar que esas soluciones tecnológicas sean sostenibles e independientes de infraestructuras externas. Eso lo enfatizaban ayer exactamente los miembros de la comunidad indígena que hicieron sus presentaciones. Bueno, pues entonces es muy importante fusionar los conocimientos. Las mujeres indígenas desempeñan un papel crucial en los proyectos que buscan fusionar conocimientos tradicionales con tecnologías modernas. Es un papel fundamental y el éxito de estos proyectos depende de las mujeres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que visibilizarlas, visibilizar el papel de las mujeres en estos proyectos, empoderarlas para que puedan tomar decisiones, para que puedan liderar proyectos de cambio. Y es muy importante el concepto de la equidad de género entre las comunidades indígenas y garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Ahora quiero dar solamente unos ejemplos de algunas mujeres indígenas que debemos admirar. Entonces escogí algunas porque se encuentran muchísimas. Mercedes Tunubalá, ella se conoce como Mamá Mercedes, es economista de la Universidad del Valle, especialista en proyectos de inversión de la Universidad Libre y la primera mujer indígena en convertirse en alcaldesa de Silvia, Cauca. Su campaña buscó visibilizar a las mujeres de su comunidad con videos sobre sus tradiciones, como el uso de plantas medicinales y tejidos típicos con lana. Y la otra es Fanny Kiuru, que es la primera mujer indígena en estudiar Derecho en una universidad privada. Su liderazgo en la comunidad Huitoto la ha llevado a ser representante de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que integra 56 pueblos ancestrales del Amazonas, para visibilizar los problemas sociales y ambientales derivados de la explotación desmedida de los recursos. Entonces, mujeres ejemplo. Y pues no me puedo terminar porque estas dos son muy importantes. Aida María Quilcue Vivas es una política, lideresa indígena y líder social colombiana del pueblo Nasa. Pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca y ha sido consejera de los Derechos Humanos y Paz de la UNESCO. Y la otra es Zoila Mora Guzmán, que es una científica mazateca especializada en biología y química. Pero terminemos con Aida Quilcue, que ella ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas en Colombia y es actualmente senadora por la circunscripción especial indígena. Ha trabajado por la visibilidad y el respeto de la comunidad indígena y ha sido galardonada con premios por su defensa de los derechos humanos en 2021. Ella es una mujer que está haciendo política
y es una mujer indígena que ha llegado a representar a sus comunidades en el Congreso de la República. Y Zoila Mora, ella es mexicana, es de la comunidad mazateca, ella es bióloga y química. Entonces ella hizo su doctorado en estos campos y tiene una línea de investigación que trabaja con la prevención del tratamiento del cáncer de mama y con compuestos de diversidad botánica. El proyecto que documentó un proyecto que la diversidad botánica medicinal de la cultura mazateca para tratar, es decir, ella usó ese conocimiento indígena para tratar el cáncer después de mezclar o de fusionar su carrera científica en química y biología, y ha tratado de mostrar cómo se puede, con conocimientos indígenas, con el conocimiento que tiene ella de su cultura indígena, hacer entonces ahora entrevistas a los curanderos de la región, recolectar plantas y estudios de citotoxicidad. Ella imparte charlas, talleres para acercar a los indígenas a la ciencia, para inspirar a las jóvenes indígenas en escuelas de comunidades de la Sierra Mazateca. O sea, son mujeres que son ejemplos. Aquí podría encontrar pues muchísimos, tengo solamente algunas caras que pueden ser reconocidas, pero con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente de estas mujeres tenemos mucho que aprender. ¿Y qué podemos aprender de todas estas mujeres que han llegado a ser líderes a ese nivel? La importancia de la educación. La educación es una herramienta fundamental para poder empoderar a las mujeres indígenas y romper esas barreras de desigualdad. La perseverancia y la adversidad, porque los obstáculos no son pocos y son inevitables. O sea, de todas maneras hay que tratar de luchar, de perseverar y de enfrentarse a los desafíos. Y la necesidad de visibilizar a las mujeres indígenas. Es fundamental reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres indígenas al conocimiento científico. Les recomiendo este libro, que son de dos mujeres científicas que han dedicado a estudiar eso, cómo lograr que las mujeres indígenas lleguen a ser científicas. Entonces, con esto termino y quiero entonces terminar con una frase. Acabar con las condiciones que han permitido la desigualdad social y política de las mujeres después de la liberación de los esclavos será la mayor revolución emancipadora. Esta es una obra de Viloro de la CEPAL, una frase que me parece muy, muy diciente. Muchas gracias y pues a sus órdenes si hay alguna pregunta.